¿Cómo les va? Estamos en Espacio Mita, bueno, con, la verdad, una señora encantadora, con Graciela De Antoni, investigadora emérita de la SIC, ya se las voy a presentar, y ella es una de las que comenzó en el Mita. ¿Digo bien? Hola, sí. Graciela, ¿cómo estás? Tal? ¿Cómo estás? Un placer tenerte con nosotros. Igualmente. La verdad que un lujo. Gracias por estar en Espacio Mita. Gracias a ustedes. Bueno, a ver, vamos a hablar un poquito de fermentados, kefir. ¿Qué quieres contarme de todo ese mundo? Porque, bueno, ahora está más de moda también, ¿no? En otra época no se escuchaba hablar tanto. ¿Pero qué sería, por ejemplo, un fermentado? Bueno, los alimentos fermentados los desarrolló o los observó el ser humano desde la prehistoria. Cuando el hombre deja de ser nómade y se asienta en un territorio y empieza a cultivar granos, y esos granos a veces los mezclaba con agua y observó que se producía un producto alimenticio con un sabor diferente, una textura diferente. Y además observó que se podía prolongar su vida útil, o sea, se podía conservar durante más tiempo. Y ahí nacen los alimentos fermentados. O sea que nació desde la observación. Claro, ¿no? Exactamente. 4000 años antes de Cristo. ¡Qué increíble! Esta data no la teníamos, ¿eh? No sabíamos esto, porque de verdad uno piensa que es actual. No, es muy antiguo. Bueno, y después fueron evolucionando hasta el momento en que se comenzaron a investigar. Claro. En el siglo XVII comenzaron investigaciones, siglo XIX, y actualmente hay muchos grupos de investigación que analizan los alimentos fermentados. Y por otro lado, determinan qué microorganismos están presentes en esos alimentos. Bien. Y aíslan esos microorganismos para después tenerlos puros y fabricar otros alimentos con lo que se llama starters o cultivos puros para inocular la base, que podría ser un vegetal, una carne, un pescado, una leche, un cereal, para producir las después, carnes también. Sí, el salame, por ejemplo, es un alimento fermentado. Lo que pasa es que tiene exceso de grasa, entonces uno no lo indica, ¿no? Pero si claro. no, sería un buen fermentado. Exacto, y nosotros no tenemos tradición, pero el pescado en Japón también se fermenta y se producen distintos productos. Claro, sí, es verdad, en Japón sí, ellos consumen mucho fermentado, sí, ¿no? Mucho fermentado. ¿Y es verdad que el kefir significa bendición, sí, la palabra kefir? Exactamente, significa eso. Y el kefir, hay un dato de una momia enterrada en Asia que fue enterrada con un collar de kefir. O sea que era súper valioso. Claro, que actualmente con los métodos más modernos, de la parte de estudios genómicos, se determinó que había sido fermentado ese alimento con kefir, con gránulos de kefir. Y en esa zona, los habitantes, genéticamente intolerantes a la lactosa, entonces evidentemente consumían la leche fermentada con los gránulos de kefir, que ahí están en ese platito, y entonces ese kefir o leche kefirada tiene menor contenido de lactosa. Ah, me encanta esta historia. Decime, Graciela, ¿y cómo fue que vos incursionaste en la investigación del kefir? ¿Qué es lo que te llevó? Fue por un hecho que ocurrió. Yo venía investigando con los microorganismos que se utilizan para producir yogur en el CIDCA, en el Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos de La Plata, que depende del CONICET y de la Universidad de La Plata, y de la SIC también. Y entonces una alumna le llevó los gránulos a una docente de bromatología que era becaria mía. Entonces cuando me trajo los gránulos y me contó cómo se producía este producto en la casa de la alumna, yo le dije, tíralo porque esto debe estar todo contaminado. Porque yo con una mentalidad así de microbióloga un poquito más estricta. Claro, a ver, lo casero, dijiste. Claro, pero por segunda vez ocurrió eso el año siguiente. Y entonces dije, bueno, esto es una señal divina de que tengo que incursionar en este tema. Viste que es una bendición, es verdad la palabra. Sí. Y entonces comenzamos a investigar con una becaria que se incorporó en ese momento, que hizo su tesis doctoral sobre kefir, y bueno, y empezó la investigación, y bueno, después... ¿Y ahí lo amaste? Sí, ya lo amo,
y estoy convencidísima de que es un producto muy noble y muy bueno para la salud. ¿Y qué beneficios ofrece para la salud? Bueno, se ha demostrado que aumenta las defensas del organismo a través del incremento de la inmunoglobulina A nivel de mucosas, y por otro lado tiene menor contenido de lactosa que la leche. Bien. Tiene vitaminas del grupo B, producida por los microorganismos del kefir, y uno de los microorganismos del kefir, el Lactobacillus kefiranofaciens, libera al medio externo un exopolisacárido, que es una molécula muy grande, que es considerada como fibra soluble. Bien. Entonces facilita el tránsito intestinal. ¿Y por qué pensás que la gente lo está adoptando? Porque mucha gente lo adopta, quién sabe, sin saber para qué, ¿no? Pero ¿por qué pensás que la gente lo está adoptando? Porque todo el mundo habla fermentado, el kefir, o lo hacen propio en su casa, como vos decías y contabas, pero bueno, hay que tener algunos cuidados también. Sí, se puede hacer perfectamente en la casa. De hecho, nosotros en la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata se hacen jornadas donde se invita al público en general por las redes. ¿Y les enseñan? Les enseñamos cómo hacer el kefir, les entregamos bibliografía, folletos, les damos los gránulos, les donamos los gránulos y les pedimos en retribución algunos litros de leche larga vida para nosotros poder reproducir estos gránulos en el laboratorio y tener para dar a más personas, ¿no? Lo mismo hacemos con instituciones, por ejemplo, colegios, hogares de día, comedores comunitarios, y toda institución que nos pida, nosotros vamos, le damos la charla, le damos los gránulos, y a esas instituciones les hacemos un control después de cierto tiempo, según lo que dice el Código Alimentario Argentino. Ya está. Sí, hace mucho que incluido está. En el kefir de leche, yo estoy hablando del kefir de leche, sí, porque está también el kefir de agua. El kefir de agua fue incorporado recientemente en el Código Alimentario. Bien. Pero el kefir de leche hace muchos años que está ya descrito en el Código Alimentario. Y por ejemplo, la gente que es intolerante a la lactosa, el kefir de leche no lo consume directamente. Bueno, el kefir de leche... no interviene con... No, según el tipo de intolerancia. Si la intolerancia es leve, podría consumirlo porque tiene mucho menos contenido de lactosa que la leche. Claro. Pero si tiene una intolerancia muy grande, no. Tiene que hacer el de agua. Tendría que ser el de agua. Nosotros, yo personalmente en el de agua no estoy investigando, pero dentro de algunos discípulos míos sí están incursionando en el kefir de agua, que tiene un pequeño tema con el contenido de alcohol, ¿no es cierto? El kefir de leche tiene un contenido de alcohol bajísimo que se produce por la fermentación de las levaduras. Pero el kefir de agua, como se hace con azúcar, tiene un alto contenido de alcohol. Ah, bien. Entonces, para los niños y las niñas no sería a lo Tan mejor muy indicado. conveniente. Por el momento se está investigando si fabricándolo con determinadas condiciones se baja el contenido de alcohol, pero por el momento... ¿Es muy difícil hacerlo de forma casera? No, si uno tiene los gránulos, lo único... Nosotros decimos que el kefir es un probiótico a costo cero. Bien. ¿Por qué? Si en una casa o en un comedor tienen la leche fluida, colocan los gránulos en la leche en determinada proporción y lo dejan a temperatura ambiente hasta que se produzca toda la fermentación. Bien. Eso va a producir un descenso del pH hasta pH 3,5, 4. Que ese es un pH muy interesante porque ahí no hay posibilidad de crecimiento de patógenos ni de microorganismos alteradores. ¿Que es ácido? Es ácido, porque se producen dos ácidos y otros productos metabólicos, pero principalmente dos, que son el ácido láctico y el ácido acético. O sea que es un producto bastante ácido. Entonces se deja 24 48 horas a temperatura ambiente, uno se da cuenta cuando se coagula la leche, ¿no es cierto?, que se adhiere al recipiente, que no es fluida, y ahí se corta la fermentación colando los gránulos, esos gránulos se colocan de nuevo en leche para hacer más kefir, y esa leche kefirada, la leche que salió de la fermentación, se puede guardar en la heladera 4 días, si uno quiere, Bien. o tomarla inmediatamente y se la puede saborizar en el momento. Claro, porque es totalmente natural, entonces la conservación es a corto plazo, es como, ¿no? Claro. Como un alimento orgánico que no tiene colorante, conservante, nada. Exacto, esa pregunta que vos hiciste es muy interesante, porque nosotros decimos que el kefir fabricado con gránulos
es algo que no lo puede implementar una industria, al menos en Argentina, porque no hay una trayectoria, no hay una tradición del consumo de kefir, como en otros países del este europeo, por ejemplo, Rusia, Polonia, Ucrania. Que lo tienen incorporado. Lo tienen incorporado hace cientos de años. Claro. Porque lo tendrían que fabricar y vender dentro de los 3-4 días. Y ninguna industria va a hacer eso. Exactamente. Nosotros estamos investigando para desarrollar un producto de larga vida útil a base de este kefir con gránulos. Porque, por ejemplo, en otros lugares del mundo, y yo lo he probado, tanto en Israel, por ejemplo, o en España, o en Portugal, en Estados Unidos, se vende un producto que se dice kefir, pero no es el kefir completo, hecho con los gránulos. Está fabricado con microorganismos aislados del kefir. Entonces yo digo que es un símil kefir, no es el kefir no es el kefir completo. Puro, digamos. Exactamente. Entonces ahí sí se puede controlar la vida útil. Y esos productos tienen una vida útil de 20 días, 30 días. Graciela, y si se hace, estoy pensando, ¿no? Si se hace con leche larga vida, por ejemplo. Sí, que nosotros en el laboratorio lo hacemos por comodidad con leche larga vida. ¿No tiene más vida útil al tener la leche larga vida? Hay un tema, digamos, el kefir pasado de fermentación, porque estos microorganismos se llaman mesófilos, porque crecen a temperaturas medias, ¿no? O sea, crecen a temperatura ambiente a 20 grados, pero en la heladera siguen metabolizando. Entonces se vuelve más ácido. No es que el kefir se vuelva tóxico después de 15 días en la heladera, no. Lo que pasa es que se hace intomable porque es muy ácido. Bien, ahora entendí. Claro, o sea, tiene que ver no con la toxicidad del kefir, sino con el sabor. Claro, con las características organolépticas que van cambiando con el tiempo. ¿Se mantienen los nutrientes igual? Sí, sí, en general se mantienen los nutrientes. Se mantienen los nutrientes. Sí, pero por ahí a lo mejor le puede pasar a los gránulos que si están mucho tiempo en la heladera también se pueden desgastar un poco los microorganismos. ¿No es cierto? Para que esto funcione, claro, bien, hay que hacerlo en ciertas condiciones, cuidarlo. Si uno no quiere producir más kefir durante un tiempo, ¿qué hace? Toma los gránulos, los tapa con un poquito de leche en un recipiente y los coloca en el freezer. Y ahí van a estar, pueden durar años. Se pueden inmovilizar. Exacto. Y después lo puedes... Y lo podés rescatar y volver a producir. Contame un poquito del proyecto Kefir. Bueno, el proyecto Kefir, que nació con esa alumna que trajo los gránulos, comenzó en los principios de los 90, las investigaciones. Y siguen hasta el momento, porque yo soy investigadora emérita porque ya me jubilé, ¿no es cierto? Me dieron ese título honorífico. Igual sigo trabajando en investigación y en extensión. Y hay muchos discípulos míos que han seguido trabajando con distintos aspectos del kefir, muy diversos, ¿no? En el año 2003 comienza lo que llamamos proyecto de extensión, o sea, kefir, un probiótico solidario. Porque está la crisis, que empieza más o menos 2001, 2002, aparece una gran necesidad en los comedores comunitarios, y con la presencia del Banco Alimentario, en ese momento estaba la doctora Liliana Hilari, muy amiga mía, que la conocí a través del tema del kefir, que fue un día al CIDCA, se enteró que yo estaba trabajando en eso, y me preguntó sobre el kefir, y bueno, ¿qué haces para la gente?, me dijo. Y yo investigo, le dije. Y entonces me dijo, y te estás mirando el ombligo todo el tiempo y no se lo das a la gente que necesita. Te hizo un clic en la cabeza. Entonces empezamos en el 2003 el proyecto de extensión, porque el Banco Alimentario les daba la leche a los comedores y nosotros les dábamos los gránulos, les enseñábamos. Y ahí lo hacían, lo elaboraban. Exacto. Entonces la idea del proyecto de extensión es brindarle a la gente que tiene menos recursos la posibilidad de consumir un probiótico a costo cero. Porque si tienen la leche no necesitan nada. Por ahí una heladera. Nada más. Nada más. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? En el laboratorio hacemos repique de gránulos, le llamamos, para duplicar los gránulos. Por eso a los particulares que tienen condiciones que lo pueden aportar, les pedimos la donación de leche. Para seguir la cadena también, exactamente, ¿no? Para seguir la cadena. Entonces guardamos esos gránulos congelados. En el momento que se necesitan los descongelamos, los reactivamos, se los damos a la gente, hacemos jornadas, y como así le enseñamos a los comedores, también al público en general, y hacemos investigaciones también del kefir, porque
las señoras de los comedores, que muchas veces no tienen ni siquiera el colegio primario terminado, hacen unas preguntas impresionantes. De su propia curiosidad, y eso es lo más interesante. Es lo más interesante. Claro. Entonces, nosotros decimos que es un ida y vuelta. Nosotros le damos a esas poblaciones esto, por nuestra actividad científica, y ellos nos brindan, además del cariño, las preguntas. Que te da más información exactamente, ¿no? a investigar. O sea. De hecho, se han hecho tesis de maestría para contestar la pregunta de una señora de un comedor. ¿Qué preguntó, por ejemplo, te acordás? Ella recibía leche en polvo. Sí. Y nosotros le decíamos a los comedores, porque le enseñábamos las buenas prácticas, digamos, de manipulación de alimentos, que la leche en polvo puede contener una pequeña proporción de un microorganismo que se llama Bacillus cereus, que está en forma de esporo. Entonces, como está en baja proporción y está en el polvo, si uno reconstituye la leche y se la toma no pasa nada. Pero si uno deja la leche un tiempo, ya sea en la heladera o fuera de la heladera, por ejemplo 48 horas, este Bacillus cereus germina, entra en la forma vegetativa y produce toxinas que producen diarrea y vómitos. Entonces la señora me dice, ¿me estás diciendo que si tengo leche en polvo puedo hacer kefir? Y resulta que me está diciendo que me puede producir diarrea. Claro, que se pueden activar los esporos. Entonces nosotros dijimos, no, ya habíamos observado que en el kefir no entran los contaminantes, nosotros tratamos de contaminarlo a veces y no se puede, porque se mueren los contaminantes. Pero se mueren ¿por qué? Porque los metabolitos que producen los microorganismos del kefir matan a los que no sean oriundos, digamos, del gránulo, ¿no? Perdóname, lo que me estás diciendo me parece tan interesante porque pienso, en realidad cuando uno consume entonces kefir, por eso también te aumenta la inmunidad, o sea, te está protegiendo internamente del medio externo, no te puede entrar ningún bichito. Porque... Exactamente, de alguna manera a nivel del tracto intestinal, el kefir no permite que los microorganismos patógenos hagan su tarea. Por supuesto que puede ocurrir alguna vez que en una alta concentración de patógenos. Sí, claro, según cada caso, pero en general es un producto muy noble. En todos estos 20 años, en los comedores no hemos detectado contaminación. Cuando hemos analizado no hemos detectado contaminación. Salvo en un par de casos que tenían agua contaminada con agua cloacal. Pero no era un problema del kefir. No, por eso, era un problema aparte. Claro. Pero salvo ese caso no hemos determinado nunca contaminación. Y cuando nosotros contaminamos artificialmente, esos microorganismos se mueren. Entonces, ¿qué pasa? Hicimos la investigación para saber si se podía hacer en leche en polvo y encontramos que colocando los gránulos al 5%, o sea, 5 gramos cada 100 mililitros de leche, o 50 gramos cada litro de leche, ¿no? Los esporos no podían germinar. Si uno lo hacía con menores concentraciones de gránulos, germinaban. Ahí era un problema, con la leche en polvo. Pero esa investigación surgió a raíz de la pregunta de la señora. Sí. Increíble. O sea que es un producto súper noble, ¿no? Muy noble también para la gente. Y cuando vos decís el proyecto que están llevando a cabo para los comedores, es porque está lleno de nutrientes y también cubriría requerimiento diario. El requerimiento diario con 200 mililitros, o sea, como un vasito de yogur o un vaso, se cubre el requerimiento de vitamina B. Después importantísimo. Después tiene el tema de otros nutrientes, que son los nutrientes propios de la leche. Claro. Es decir, y el menor contenido de lactosa y el tema del exopolisacárido, ¿no? Tiene proteína entonces también. Tiene la proteína de la leche, sí. Claro, tiene la proteína de la leche y tiene proteínas producidas por los mismos microorganismos. Por ejemplo, en el kefir coexisten bacterias ácido-lácticas que producen ácido láctico, bacterias ácido-acéticas que producen ácido acético y levaduras que producen dióxido de carbono, por eso es un poquito efervescente, y con un contenido mínimo de etanol. Pero también se producen muchos otros metabolitos que todavía no se han descubierto todos, ¿no es cierto? Y que en animales de laboratorio han dado indicios de que es un producto muy nutritivo y que aumenta las defensas. Claro, por todo esto que estás contando. Sí. Además es tan noble porque pensá que ha venido desde 4.000 años antes de Cristo hasta nuestros días los gránulos de persona a persona. Increíble, increíble. ¿Y en qué manera se consume? O sea, ¿cómo se come esto? ¿Cómo se nosotros incorpora tenemos a la tenemos dieta? una página
y tenemos recetas, también tenemos un listado de las publicaciones y detalles de cómo se produce, etc. Lo importante es, como es un probiótico, que también tiene características prebióticas, o sea que estimula también los microorganismos beneficiosos propios de nuestra microbiota, ¿no? Lo que... bueno, me perdí. No, te decía cómo se consume o cómo se incorpora a la dieta, ¿no? diaria. Hay que incorporarlo sin calentarlo, porque si nosotros lo calentamos, ¿qué va a pasar? Vamos a matar los microorganismos que tienen que llegar vivos al intestino. Un probiótico, ¿no es cierto?, es un microorganismo que administrado vivo en cierta concentración, llega al intestino, o sea, pasa las barreras del tracto gastrointestinal y llega vivo al intestino. Y ahí es cuando hace su función. Exactamente, vivo. Exactamente, vivo. Entonces, si nos sobra kefir, ¿podemos hacer una torta? Sí, la podemos hacer. En lugar de ponerle queso crema, le ponemos kefir. Pero no va a tener el mismo efecto que el kefir fresco, digamos, ¿no? Sin calentar. Bien. Entonces, se pueden hacer helados, se puede hacer gelatina. Por ejemplo, se hace la gelatina con agua caliente, se deja enfriar, y en lugar de ponerle agua fría, se le pone otro tanto de kefir. Y queda como un postrecito. Bien. Se puede hacer quesito si se filtra con una gasa en la heladera durante más tiempo, se hace como un quesito untable. Muy bien, ¿lo puedes saborizar? Por ejemplo, con algo, un cibulet o un... Lo podés saborizar. Nosotros decimos todo lo que es sabor, incorporarlo cerca del momento de consumo. Porque si no podría producir alteraciones. Por ejemplo, en el laboratorio es muy común que los chicos que participan, alumnos y graduados, hagan a veces para una reunión o algo la chocotorta con el kefir, porque eso no lleva cocción. En vez de poner el queso blanco, exactamente, utilizan el kefir. Y eso queda muy bueno. Sí. ¿Y qué otro tipo de fermentados existen? Bueno, existen muchísimos fermentados. El kefir es un producto que utiliza la leche como sustrato, ¿no? El kefir de leche. Después está el kefir de agua, que se puede preparar con agua y azúcar mascabo y alguna fruta seca o alguna cáscara de cítrico, etcétera. Después, bueno, todos los que conocemos de los productos lácteos, el yogur, los quesos, llevan un proceso de fermentación. El salame, bueno, dentro de las bebidas está ahora muy de moda la kombucha. La kombucha. Que también tiene bacterias lácticas. ¿Es un alga o no? No, es una mezcla de hongos y de bacterias lácticas que se hacen como unos círculos que se van duplicando. Bueno, por ejemplo, kefir de agua y kombucha se venden en dietéticas ya. Sí, yo vi las botellitas de kombucha, pero no sé qué natural son. Yo a veces soy un poco desconfiada con esas cosas y no sé qué tan natural son, ¿no? Para incorporarla. Pero bueno, dice que a nivel intestinal funciona bien. No sé, desconozco la verdad. Después están las aceitunas, que son productos fermentados, los pepinos. Los pepinillos. El chucrut. Claro, el chucrut. El chucrut no es difícil hacerlo en casa. No, no. Porque estos productos fermentados que vienen de tiempos milenarios, ¿no? ¿Cómo se produce la fermentación? Generalmente, en el mismo vegetal están los microorganismos que son levaduras y bacterias acidolácticas, como el Lactobacillus plantarum, que están presentes en el vegetal. Ya de por sí en la composición lo tienen. Ya está. Entonces, si se deja ese vegetal con agua, a veces se agrega un poquito de sal. O vinagre, ¿no? No necesariamente, porque van a producir el ácido ellos. Bien. Pero también se puede hacer con vinagre, con un poco de vinagre. Entonces, con el tiempo, son fermentaciones más largas. Son fermentaciones que a lo mejor duran muchos días o meses, para estar seguros de que el producto es inocuo, ¿no? Sí. En el caso del chucrut me parece que es, ¿no? Como un tiempo más largo de fermentación. Sí, es un tiempo largo. Y ahora hay mucha información en las redes también de la fabricación casera de estos productos. Sí, sí, por lo menos que la gente se informe antes de prepararlo. Tal cual, sí, ¿no? sí. Porque esto es lo importante, no hace cualquier cosa. El kit de la cuestión es que el producto fermentado, si llega a pH menor de 4, es generalmente un producto que va a ser bueno, no va a tener demasiados problemas. Y sabemos también que dedicás tu tiempo al estudio de terapias combinadas para el biocontrol de enfermedades. Bueno, eso es un trabajo que yo inicié, pero después, bueno, en el medio me jubilé, aunque sigo involucrada. Pero en el CIDCA hay un grupo de investigadores que tenemos un convenio con una empresa que se llama Abiotech, donde desarrollamos productos a base de microorganismos. En un caso licenciamos una cepa aislada del kefir, que está dentro de la colección del CIDCA,
y se reciben regalías por eso, que ellos tienen la cepa, que la utilizan para la alimentación de pollos. Y la quieren pasar también, y creo que han incursionado en cerdos, en caballos de cría, y no sé si vacas tienen pensado. O sea que en animales de cría. ¿Y qué beneficio daría? Y bueno, el tema de esos, el biocontrol, ¿qué significa? En este momento, por ejemplo, en los pollos, que es una cría intensiva, aparecen microorganismos que no solamente producen daño en el pollo, porque están muy juntos, digamos, durante mucho tiempo, engordados artificialmente, etcétera. Con la luz todo el tiempo prendida. Claro, entonces se van contagiando unos a otros. Y puede aparecer la salmonela, ¿no es cierto? Bien. Que también es un patógeno para los seres humanos, y producir pérdidas económicas y contaminación de la carne. Entonces, ¿qué se hace? Para evitar eso, en Argentina, se usa hasta la actualidad, se les administra antibióticos, ¿no es cierto?, en dosis pequeñas, pero esos antibióticos pueden pasar a la carne y si son pollos de exportación ya está prohibido en el mundo, en el resto del mundo, el uso de antibióticos como promotores del crecimiento. Bien. Entonces la idea de usar estos probióticos es controlar esas enfermedades, por ejemplo de los pollos, a través de un microorganismo inocuo para la salud y beneficioso. Muy bien, muy bien. ¿Y cuánto hace que están con este tipo de proyecto de investigación? Empezamos, creo que con este proyecto, yo no me acuerdo bien, pero creo que en el 2017 tuvimos un subsidio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que eran subsidios con empresas, donde la empresa pone la mitad y la agencia de investigación pone la otra mitad, y después seguimos. Eso se terminó, le pasamos la investigación y después seguimos y ellos empezaron, pidieron tener la cepa en forma exclusiva para este tema, hicimos un convenio con el CONICET y la universidad y ellos tienen que pagar ciertas regalías y usan la cepa. O sea, como sí, lo están usando hace rato en la producción, sí, perfecto. Lo usan en la producción. Y está dando sus resultados. Sí, está dando resultados, incluso tenían ganas de exportar también el producto para ser usado al menos en América Latina. Y también estamos desarrollando un producto en base a microorganismos aislados de los propios pollos, de microorganismos buenos que tienen el tracto intestinal los pollos, cómo aislarlos, identificarlos, ver que reúnan las condiciones, que no tengan ningún efecto patógeno o tóxico y que se les pueda administrar de nuevo a los pollos más concentrado, digamos, ¿no? Se les saca del intestino, se hace todo ese proceso de aislamiento, identificación, y después se duplica ese microorganismo en grandes concentraciones y se le vuelve a dar a los pollos. Y cuando el humano lo consume al pollo, está consumiendo todo ese beneficio, digamos. Claro, está consumiendo que no tiene antibióticos ese pollo. Claro, más natural. Es más natural, sí. Porque últimamente se sabe y se habla mucho de que la microbiota intestinal, o sea, el conjunto de microorganismos del intestino, constituyen como un órgano más de nuestro cuerpo. Sí, totalmente. Hay más microorganismos en el intestino que todas las células de todo nuestro cuerpo. Y además que ahí comienza nuestra inmunidad, ¿no? Exactamente. Entonces, cuanto más microorganismos buenos tenemos que compiten con los otros, mejor nuestra inmunidad, nuestras defensas y menos enfermedad. Tal cual. Me encantó hablar con vos. Bueno, así que bueno, muchísimas gracias, no, Graciela. Te vamos a esperar una segunda parte, vamos a hacer. Perfecto. Ya estoy convocando a Espacio Mita para hacer una segunda parte de entrevistas, así que me encantó conocerte. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por tu tiempo. No, por favor. Bueno, hasta acá, Espacio Mita. Hoy terminamos y los espero en el próximo.